Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Encantados de Cuidarte, el programa de televisión murciana que acude a su cita semanal, como cada martes de la noche o cada domingo, si se trata de la redifusión. Vamos a hablar hoy de pediatría, de la especialidad médica que trata de atender a los más pequeños. Y, bueno, pediatría, ese es el tema general, tema global que nos trae hoy al programa. Ahora iremos entrando en algunos detalles. Vamos a saludar a quienes nos acompañan, como cada martes, como cada semana, los doctores Juan de Dios González y Juan Enrique Pereñíguez, médicos de familia. Buenas noches a los Hola, dos. buenas noches, Pepe. Hoy han traído como invitado, buenas noches, doctor Pereñíguez, no sé si les Buenas noches, usted está cumplido siempre. Han traído como invitado al doctor Antonio Llofrio, que es pediatra y es presidente de la Asociación Murciana de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, es decir, de la pediatría, de los pediatras que prestan servicio fuera del ámbito del hospital. Doctor Llofrio, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo sé que voy a ser poco original con la primera pregunta, porque es un tema hartamente ya debatido en España, pero bueno, ¿faltan pediatras? Faltan pediatras. Actualmente en la región de Murcia hay muchas plazas que están ocupadas por médicos no pediatras y se está formando, a pesar de que van aumentando los pediatras en formación, pero salen y normalmente no tienen problemas en colocarse, afortunadamente, todavía. ¿Y por qué faltan? ¿Es una especialidad que no atrae a los jóvenes aspirantes a médicos o es que los niños son un público difícil y nadie quiere complicarse? No que falten, es que las plazas de formación son limitadas y al tener pediatría tanto en ámbito hospitalario como en ámbito extrahospitalario, pues el número de plazas pues, no se llega a cubrir. Lo que pasa es que yo creo que también hay, y perdona, tiene un inciso que hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, los residentes de pediatría hacían su especialidad casi exclusivamente en el hospital. Entonces era como que en el medio donde vivían habitualmente y era el que conocían y como siempre le ofrecían trabajo, porque había trabajo en el hospital, pues se quedaban en el hospital. Sí, claro, eso siempre pasa, ¿no? Terminas trabajando, digamos, o quieres trabajar donde te has formado. Efectivamente. Y ha habido la suerte, o sea, muchos pediatras de hospital pues se han ido jubilando, y entonces pues los que terminaban se podían ir colocando. Eso ahora mismo ya las plantillas de los hospitales pues son bastante jóvenes y entonces ya la posibilidad de terminar y colocarse en el hospital es difícil, con lo cual tienes que poner su mira en... No, y además ahora sí rotan por los centros de salud. Ahora rotan por los centros de salud, con lo cual conocen más nuestra labor y algunos de ellos directamente ya dicen que su especialidad cuando terminen la pediatría es el ámbito extrahospitalario. Bueno, yo le voy a decir en realidad por qué le hemos traído el programa. El doctor González y yo tenemos hijos en edad pediátrica, pero ya les hemos cogido el puntillo y ya más o menos lo llevamos bien. El doctor Pereñíguez no, pero pronto va a haber un acontecimiento en su vida y necesita actualizar conocimientos. En fin, ponerse al día, así que le voy a dar la palabra para que empiece a preguntar lo que quiere saber, que son muchas cosas. Pues sí, la verdad es que sí, es un placer tenerte aquí en la tele, Antonio. Quería hacer dos referencias antes de entrar en estas preguntas que habrá visto que son malvadas, por razones de edad casi, ¿no? En primer lugar, hacer un reconocimiento a una persona que hace ya muchos años que murió, pero que fue el impulsor con todos sus claroscuros de la pediatría en la región de Murcia, que fue el profesor Rodríguez López. El profesor Rodríguez López, tanto en la pediatría de la facultad como jefe de departamento de la Risaca, cambió muchas voluntades en la región de Murcia y llegó a conseguir pues lo que es ahora la pediatría, ¿no? Una gran especialidad en un gran hospital o en unos grandes hospitales y con una docencia, a mi juicio, muy desarrollada. Después, el profesor Borrajo, etcétera, han tenido, bueno, labores de dirección muy importantes y yo creo que ahora mismo, lo digo por los pediatras que conozco, no me estoy inventando nada, y los pediatras que conozco en Espinardo, que tú los conoces, ¿no? Son profesionales de altísimo nivel y no solamente de altísimo nivel científico, sino de un altísimo nivel personal, porque uno, estoy seguro que estarás de acuerdo, uno no solo trata al niño, trata a la madre, trata al padre, trata a la abuela, trata, en fin, es decir, ese conjunto que a lo mejor los médicos de familia también utilizamos, pero el tema de la pediatría es que está ahí, ¿no? El niño, la madre sirve de intérprete, etcétera, etcétera. Bueno, si todo sale bien, y yo confío en que esta vez irá bien todo, yo voy a ser abuelo, y es una gran responsabilidad, para mi hija supongo que también, pero para mí una gran responsabilidad. Oye, los cuidados del non-nato no son cuidados pediátricos, pero los pediatras aconsejáis algo a las madres antes de dar a luz sobre cuidado, las informáis, tenéis algún tipo de charlas, de conferencias, de información sanitaria hacia las mujeres embarazadas. Sí, efectivamente, muchos pediatras
Participamos en las clases de educación maternal en los centros de salud. En mi centro particularmente yo participo en esa clase de educación maternal que por lo demás les encantan. Entonces pues hablamos de varios aspectos sobre el cuidado de recién nacidos, les explicamos un poco la prueba del talón, cómo van a ser las vacunas e incluso hablamos ya un poquito de la fiebre, de los cuadros más frecuentes, los catarros, la gastroenteritis. Y salen contentas, la verdad, y con las esa madres formación. son muy receptivas a esa información porque, Sí. sobre todo las primerizas, pues tienen que estar muertas de miedo, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Y solamente una pregunta, claro. Lo digo porque están corriendo. Antes de dar a luz, unos meses, una semana antes, ahora nos dirás tú el tema, está encima de la mesa el tema de la tosferina. Dile a las embarazadas si tienen que vacunarse de la tosferina para los niños y por qué se tienen que vacunar. Efectivamente, todas las embarazadas se deben de vacunar de dos cosas, de tosferina y de gripe. Todas se deberían vacunar contra eso. La tosferina pues, es una enfermedad que en los últimos años está emergiendo de nuevo y que puede ocasionar un cuadro, cuando afecta a lactantes muy pequeños, muy grave, incluso mortal. Por eso se recomienda que las embarazadas se vacunen para protegerle por lo menos a esos lactantes hasta los 2 meses, que es cuando le tocan las primeras vacunas. Correcto, muy bien. Sí, esa vacuna se la ponen a la embarazada entre la semana 27 y 33. Hasta 36 más o menos, sí. Como decía antes, cuando hablamos del pediatra en atención primaria en el centro de salud, estamos hablando de una figura que lo que hace es promocionar la salud, porque claro, bueno, independientemente de que trate de enfermedades, pero el pediatra en un centro de salud viene a recoger lo que es en sí la promoción y la prevención de enfermedades y promoción de la salud, el programa del niño sano. Esa promoción de salud debe empezar incluso antes de que la madre decida que quiere quedarse embarazada. Digo, quiero quedarme embarazada, pues tiene que tomar su suplemento de ácido fólico, etcétera. Si fuma, plantearse antes de dejar de fumar, si bebe alcohol, dejar de fumar alcohol. Entonces, bueno, pues viene a hacer todo ese conglomerado, porque ahí es donde, si estamos diciendo que queremos cambiar los hábitos, y los hábitos, por ejemplo, de una buena alimentación, en personas mayores es muy difícil. Personas mayores de 40 años nos cuesta mucho trabajo cambiar nuestros hábitos. En los niños es cuando hay que empezar, porque son más dóciles, se adaptan muchísimo mejor, y eso es lo que va a dar un buen resultado de salud. Pero cuando nace el niño, ¿cuándo tiene que ser visto por el pediatra? En el hospital ahora mismo se le hace una prueba de talón. ¿Eso por qué se hace? Porque a los padres vemos que le están apretando ahí en el talón y es que llorando, y a mi hijo no le hagas daño. ¿Por qué se hace la prueba del talón? A la niña hay que pincharle en la oreja, a ver, cuéntanos. Bueno, la prueba del talón, aunque se llame prueba del talón, consta de 2 partes. Una que es una muestra de sangre, que se saca efectivamente de la cara lateral del talón, y luego una muestra de orina. Y con eso se intentan detectar enfermedades metabólicas que aparentemente el niño nace sano, no presenta ningún síntoma, pero conforme pasa el tiempo puede ir desarrollando esos síntomas. Pues el síntoma a nivel hepático, cerebral, cardíaco, y con esta prueba lo que se intenta es detectar precozmente esas patologías, que son patologías que deben de tener tratamiento y que si pone un tratamiento precoz no llegan a desarrollarse o podemos minimizar los efectos de esas enfermedades. Y en cuanto a la primera revisión, nosotros recomendamos lo antes posible, entre la semana y los 15 días de vida. Y en esa primera visita ya se le pauta la famosa vitamina D, sí. ¿Que ¿para qué sirve? La vitamina D3 es para que los huesos cojan bien el calcio de la leche, ya sea de la leche materna o de la leche artificial o lactancia mixta, para que se calcifiquen bien todos los huesos. La gente cree que es para cerrar la fontanela, pero no es para eso, es para digamos todo el conjunto óseo del cuerpo. No, quería, bueno, al hilo de lo que está comentando de la vitamina D, quiero saber cuál es la posición de tu sociedad y tuya como pediatra con respecto a la lactancia materna, que lo tenemos creo que claro, y hasta cuánto tiempo. Pues hoy día la lactancia materna lo que quiera y cuando quiera, o sea, todo el tiempo que la madre y el niño quieran. O sea, no ponemos ninguna restricción a tiempo, ni meses, ni años, lo que quieran. Y esto que se decía, pues yo estuve con un pediatra de la escuela alemana, era cada 3 horas una tetada, con unos descansos tales, además a las madres las llevaba fritas y los críos iban bien. Y ahora se ha impuesto más lo de la demanda, ¿no? Exactamente, ahora la recomendación es lactancia materna a demanda, y eso es cuando el niño quiera. Hombre, siempre ponemos unos límites, ¿no? Sí. Límites máximos, porque hay niños que realmente pues son un poquito, que les cuesta pedir, son más tranquilos y no piden. Entonces, si no piden, tenemos que irlo ofreciendo. Por el ¿Y día. eso vosotros lo controláis
cuando vais controlando el peso. Claro, el peso es lo que te marca si el niño está bien alimentado o no. También hay otras cosas que podemos mirar. Por ejemplo, si moja los pañales de pipí, varios pañales, si va haciendo caca, pues con esas dos cosas, que esté bien alimentado y va ganando peso, quiere decir que está bien. Yo recuerdo una anécdota de mi primera hija, estupenda. Yo recuerdo que, pues nada, hay que ponerla a mamar, la niña se enganchaba al pecho y unas barraqueras, eso de la huerta, barraqueras, lloro continuo y constante, etcétera, etcétera, y desesperado, yo, que la vea el médico, ahí cogí yo mi fonendo, la ausculté, la toqué la barriga, magnífico todo, y todo esto pasaba a mi suegro, que era un enfermero de alto prestigio, y dijo, esta niña lo que tiene es hambre, ¿eh? Y de contemplar la ubre de la madre, la niña que se quedaba escuálida, y fue ponerle un biberón, cosa santa. Sí, lo que pasa es que si nos decidimos darle leche, lactancia materna, lo que tenemos que tener claro es que los biberones no los deberíamos introducir porque le produce ahí un lío al niño y sobre todo porque el chupete, la tetina del biberón la aprieta un poquito y sale y entonces va a perder el reflujo de la teta, ¿no? Se va a ir diciendo que no se pueden combinar. No. A ver, sí se pueden combinar. Nosotros recomendamos lactancia materna a demanda. Claro. Y luego, si en la evolución del niño pues se ve que hay alguna dificultad o no gana bien de peso, primero, a veces probamos con que la madre se saque leche y le dé biberones, pero de su leche como suplemento. Sí. Y cuando no tiene leche suficiente y vemos que es absolutamente necesario, pues hacemos una lactancia mixta. Sí, pero eso te lo va marcando, como ha dicho antes Juan Enrique, sí. El peso, la curva esa de peso, ¿no? Y esa cosa tan rara que hacen los pediatras, que me ponen los pelos de punta, eso de los percentiles. Cuéntanos eso del percentile. Bueno, pues cuando nosotros pesamos, medimos la cabeza a unos niños, luego esas medidas las llevamos a una gráfica correspondiente y dentro de esa gráfica tenemos la media, que es lo que llama percentil 50, y luego la gráfica va desde la parte baja, que es el percentil 3, hasta la alta, que es el 97. En principio todo lo que está entre 3 y 97, todo se considera normal, siempre que la evolución sea buena. No todo el mundo entendemos que tiene que ser todo el mundo alto por encima de la media, entonces pues tampoco vamos a pretender que todo el mundo de peso esté por encima de la media y que la cabeza la tenga pequeñita o no muy grande, que no sean muy cabezones. Si un niño, por ejemplo, ha nacido con poco peso, va en el percentil 3, o sea, en la última línea de la gráfica, y él va creciendo adecuadamente, aunque sea siempre siguiendo el percentil 3, se considera un desarrollo totalmente normal. O sea, y eso lo hace fundamentalmente para detectar cuanto antes algún síntoma o algún signo de alarma. Sí, sí, por ejemplo, claro, que una detención en el crecimiento, ya sea de peso, que suele ser lo primero que se detecta, o de perímetro craneal y un poco más tarde de longitud, porque eso sea síntoma de alguna patología que tenga. Doctor, ¿y un percentil en exceso? Sí. Ellos saben por qué lo pregunto. Del niño que se le sale al doctor se le sale del gráfico para apuntar el... Sí, en principio hay que ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo, como en la familia. Si la familia todos son grandes, pues lo lógico es que también el niño sea grande. Entonces, en el caso, por ejemplo, que tenga un perímetro craneal dentro normal y de repente de una revisión a otra pues pegue un gran salto en el perímetro craneal, pues tenemos que pensar que hay algo raro. Sin embargo, si siempre ha ido por la parte alta y está todo proporcionado, peso, longitud, perímetro craneal, pues no hay ningún problema, no tiene por qué significar nada. Que va a ser grande y punto. Claro. Bueno. Y otro dilema que tenemos los padres o hemos tenido los padres es el chupete. ¿Es incompatible el chupete con la lactancia materna? ¿Hay que esperarse a que se habitúe a succionar del pecho de la madre? Sí, sí. Hoy se recomienda no ofrecerle chupete, ni desde luego biberones de suero glucosado o como se hacía antes, mientras la lactancia materna no esté bien establecida. Pero ya una vez que se enganchen bien, que ya la lactancia está bien y eso se consigue en pocos días, pues ya se le puede empezar a ofrecer el chupete. Porque además hace un estudio de no hace mucho tiempo, vio que el chupete era factor protector de síndrome de muerte súbita del lactante, con lo cual de hace unos años decir de no ponerle nunca chupete, ahora se pasa a decir que una vez que ya está establecida la lactancia bien, ya podemos empezar a ofrecerle chupete. ¿Y cuándo le quitamos el chupete al niño? Pues el mío Dios quiera. El mío vino Papá Noel y se lo llevó. Pues cuanto antes mejor. Nosotros recomendamos en general que a partir del año ya se lo ofrezcan poco. Sobre todo que no lo tengan los niños a la vista, porque si por el día lo tienen a la vista, pues lo cogen. Y que empiecen a intentar dárselo solamente por la noche. Cuanto más tiempo pase que el niño lleva el chupete
más difícil luego quitárselo. Y luego pues, te ves, por ejemplo, niños que llevan un chupete en la boca y un chupete en cada mano y van haciendo así. Y cuando ya llega más de 2 años, 3 años, luego quitárselo es tremendo. Luego hay que inventarse cosas pues, como Papá Noel, o el perro los que se lo ha Reyes, comido, o vamos a tirárselo en el estanque a los patitos, o a los peces en el mar. Hay que inventarse alguna historia de eso. Antonio, y ahora que voy a tener un nieto, si Dios quiere, ¿cómo lo tengo que poner después de mamar? ¿Boca arriba en la cuna, boca abajo, de lado? Pues también eso ha cambiado los últimos años. De siempre nosotros hemos dormido boca abajo siempre, y hace unos años también por el estudio que se hizo sobre el síndrome de muerte súbita se vio que los bebés que dormían boca arriba tenían mucha menos muerte súbita que los que dormían boca abajo. Por eso se cambió la recomendación internacional, Sí. que todos durmieran boca ¿El arriba. miedo es el reflujo o el vómito? Nunca ha pasado. Nunca Es decir, ocurrió. ningún niño se ha ahogado Eso es. porque durmiendo boca arriba haya vomitado y se haya atragantado. Además, los niños nunca duermen con la cabeza mirando al techo, siempre duermen con la cabeza girada hacia los dos lados, que en el caso de que vomiten, pues Habla. para el vómito. Sí, sí. Lo que sí que se recomienda es que se vaya cambiando la cabeza de posición, porque hay muchos niños que de la postura que han tenido en el útero, por ejemplo, están acostumbrados a tener la cabeza hacia un lado, y si siempre después de nacer mantienen la cabeza hacia el mismo lado, al final la cabeza se les va deformando, Sí, sí. por estar siempre apoyada del mismo lado. Sí. Entonces nosotros aconsejamos que de vez en cuando vayan cambiando la cabeza de posición. Eso que él está diciendo, yo no me lo creí, no lo había visto. Y el otro día entré a la consulta de María Ángeles Chumilla porque una médica, compañera nuestra, había dado a luz una criatura preciosa y efectivamente tenía, en el tema de la cara, tenía una media cara más aplastada que la otra. Y María Ángeles con una naturalidad tremenda. Esta niña hay que ponerla del otro lado, Sí. y es verdad que se le notaba, ¿no? Son huesos tan frágiles que el simple hecho de estar en un sitio solo lo aplasta y el otro se desarrolla más y este menos. sí, incluso Muy hay interesante. niños que para corregir eso ya tienen que hacerle un casco. Un casco, efectivamente. Nosotros recomendamos, lo primero de todo, irle cambiando la cabeza de posición. Luego, si detectamos alguna limitación en la movilidad del cuello, porque a lo mejor siempre están por la misma postura, pues porque no puede girar el cuello hacia el otro lado. Pues también unos ejercicios para ir elongando los músculos. Y en último extremo, cuando ya llegamos 4 o 5 meses y eso se mantiene, pues ya derivamos hacia el rehabilitador, que será el que indique el casco. Bueno. Antes hemos hablado de la prueba del talón, pero a los niños también cuando nacen le hacen una prueba en los oídos para prevenir la sordera. Sí. Es una prueba de cribado audiológico, o sea que se hace a todos los recién nacidos para ver si se oyen bien. Es una prueba que da muy buenos resultados. No es una prueba completa porque no recoge toda la vía auditiva, recoge solamente hasta una parte del oído interno. Y bueno, pero que ha servido para detectar bastantes casos de problemas. Lo digo porque los padres tienen que tener claro que el recién nacido tiene que hacer 3 cosas. Tomarse la vitamina D3 a partir de la segunda semana y asegurarse de que se le ha hecho la prueba de talón a su niño y la prueba esta de potenciales evocados que se llama, ¿no? Para prevenir la sordera. Y mamar, ¿eh? Afortunadamente, Y hacer pipí y caca. afortunadamente ahora casi todos los niños ya salen con esas pruebas Claro. del hospital, con lo cual, bueno, pues estamos seguros de que se han hecho, ¿no? Pero algunas veces... Sí, pero tienes razón, porque nosotros en esa primera visita que hemos dicho, entre semana y 15 días, a veces pues, nos encontramos bien, que está hecha pero no la han apuntado, entonces decimos, tienen que llamar para que le apunten la prueba, o bien, si no se ha realizado, la tienen que hacer. Entonces, en ese caso, llaman a maternidad, donde hayan nacido, y ya los citan para hacerle las autoemisiones acústicas, que es la prueba del oído, y si no se ha hecho la prueba del talón, ahí ya no los mandamos a maternidad, ya se la hacemos en el centro de salud. Bueno, y yo tengo Juan Enrique le va a dejar a su hija el niño un día, una tarde, y le tiene que curar el ombligo, porque hace 5 días que ha nacido. ¿Cómo se lo cura? Bueno, el ombligo, ahora mismo hay tendencias, ¿no? De decir, no hay que echarle nada, que cure igual de bien que si no hacemos nada, que si le echamos algunas cosas, pero lo más recomendable hoy en día es echarle clorexidina o alcohol de 70. Lo que está contraindicado totalmente es el betadine y la mercromina de toda la vida clásicos. Mi hija tendrá la inteligencia de que el 5.º día no me lo dejará. Bueno, digo el 5.º día porque ¿cuándo se suele caer el ombligo? O sea, cuando decimos, tiene un problema en el ombligo que no se le ha caído, ¿cuánto tiene que pasar? ¿15 días, 20 días? Clásicamente sobre la semana se dice, ¿no? Pero no es infrecuente que veamos niños que pasan de los 15 días, incluso del mes, 40 días, que no se le ha caído el ombligo. En principio, si el ombligo tiene buen aspecto, no huele mal, no es supurado, no tiene mal aspecto, en principio somos conservadores. Otra cosa es que, además de eso, el niño tenga otros síntomas, por ejemplo, que haya tenido ya
algún tipo de infecciones, que entonces ya habría que pensar en algún déficit de la inmunidad leucocitaria. ¿Y el cólico de lactante? ¿Eso qué es? Porque eso, bueno, los primerizos muchas veces hemos pasado pasillo para arriba, pasillo para abajo con el niño llorando porque no se callaba. Incluso cuando yo estuve haciendo la especialidad, en la puerta de urgencias de pediatría se veían muchísimos niños y todos le poníamos, esto es el cólico de lactante, ¿eso qué consiste? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se puede arreglar? El cólico lactante, lo malo que tiene es que no se sabe por qué da. Es una cosa que todavía no se ha descubierto por qué pasa el cólico lactante, con lo cual si no sabemos por qué da, tampoco tenemos tratamiento para eso, ¿no? Se define por un llanto intenso, normalmente 3 horas o más al día y más de 3 días a la semana, pero normalmente suele ser a diario, y una característica muy especial es que casi siempre es por la tarde-noche y suele empezar más o menos a la misma hora y terminar también a la misma hora. Y claro, a veces también es un cajón desastre. Llora un niño y no sabemos qué le pasa, pues se dice tiene cólico lactante. Pero para realmente poder decir que seguramente va a ser cólico lactante, pues tienes que descartar otras cosas, por ejemplo, que no tenga una infección de oídos, que no tenga gases. Hay que mirar. Todo eso de voy a darle el biberón de tal doctor, ¿eso funciona o no funciona? Porque al final nos hemos juntado en la casa. Sí. Te dice la vecina, cómprale el curvo, cómprale el de doctor no sé qué, y tiene 6 tipos de biberones diferentes. Y al final el niño sigue llorando a la misma hora y le dura lo mismo. Exacto. Yo lo digo por lo que me comentan los padres. Mire, yo ya estaba desesperado y le he comprado tal biberón y tal, y no hace nada, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay ningún remedio que sea eficaz. Eso es pasajero, pasa los primeros meses y sí, exactamente. ¿Le da también a los niños con lactancia materna? Sí, igual. Mismo a lactancia materna que a lactancia artificial, lo mismo. No hay ninguna diferencia. No, pero hay que pensar que sí que en algunos casos, que ya el pediatra lo sospechará por algún otro síntoma, puede estar relacionado con una intolerancia a las proteínas vacunas. Entonces, en ese caso, pues a lo mejor se hace alguna prueba, sobre todo los niños que están con lactancia artificial, a darle alguna leche especial, que sea un poco más hidrolizada, o sea, que haya las proteínas más digeridas para que le sienten mejor. Hay muchos intolerantes, no alérgicos, sino intolerantes a la lactosa. Tolerante a las proteínas, generalmente suele ser a las proteínas, a la lactosa suele ser más difícil, ya suelen ser familias que ya de por sí se sabe que toda la familia es intolerante a la lactosa, pero en general la gran mayoría de intolerancias son más a las proteínas. El doctor Llofrío ha hecho un comentario antes acertado, y a mí me gustaría insistir un poco en la importancia además del trabajo de los pediatras, ¿no? Estábamos hablando del cólico abdominal del niño, que le duele la barriga, etcétera, y decía, simplemente una otitis puede provocar eso. A ver, esa reacción, quiero decir, el llanto, la reacción, el dolor, eso que tiene un nombre, yo me acuerdo en mi época que eso tenía un síndrome general, no sé qué, eso tiene un nombre, y el nombre significa que no solamente lo que duele es el problema, sino que a veces hay que ahondar más y que esos dolores inespecíficos de los niños, etcétera, pueden tener un foco distinto. Por eso ellos, cada vez que les llevan un niño, les ven desde el primer pelo hasta la uña del pie, lo ven enterito, porque cualquier punto puede ser el problema y estar dando síntomas a distancia, ¿no? Efectivamente, como todo profesional, lo primero todo es hacer una buena historia clínica y preguntar. Sin lugar a dudas. Y cuando empieza el llanto, cuando termina, está relacionado con algo. Y en segundo lugar, lógicamente, una buena exploración física. La exploración física no es mirarlo, tocarle un poquito la barriga y ya está, tiene que hacer un poquito más de exploración general también. Aparte de la orientación, que la familia, la madre en este caso, los padres que están más cerca del niño, pues te puedes ir orientando, ¿no? El niño hace 6 veces o 7 veces de posiciones en 2 horas, pues el problema puede estar ahí, ¿no? Sí. Muy bien. Luego ya tenemos un niño que sale de su hospital, que le han visto los ojos, que está bien, que le echan sus gotas o no gotas, que ya el ombligo funciona, que consigue engancharse, bueno, después de algún lloro a la teta de la madre, todo va bien, pues vámonos a casa cuanto antes, y entonces ya os lo llevan, vosotros hacéis ahí de hechicero, de cogiéndolos con los dedos, los críos agarrándose cuando empiezan a andar, todo el mundo ahí nerviosísimo, etcétera, etcétera, y veis que la cosa va bien, porque estamos hablando de niños sanos, la cosa va bien, van pasando los meses, a lo largo de los meses, si quieres hacer alguna reflexión sobre las vacunas, sobre las cosas que les vaya haciendo, pues llegamos a cuando... Lo ha casado ya, le ha hecho la comunión, cuando está prendido. Ha hecho la comunión y lo ha casado ya. Observarás que es maligno. Bueno, no, lo que quiero llegar es cuando el pediatra y cuando la madre se plantean de una forma seria, profesional, sin que haya habido sobresalto, introducir o ir introduciendo la alimentación, digamos, fuera de la lactancia materna o
con la lactancia materna? También eso en los últimos años también ha tenido su movimiento, ¿no? Y hoy día la tendencia más general es a introducir la alimentación que se llama complementaria, o sea, diferente a la leche, Sí. a partir de los 6 meses de vida. Los 6 meses, eso es. Y antes la lactancia materna 6 meses, y a partir de los 6 meses podía seguir con la lactancia materna y ya metíamos los alimentos. Ujú. Sin embargo, que estaba con la lactancia artificial, pues se empezaba a meterle cereales, 4,5, a los 5 Sí. frutas, verduras. Entonces, ahí hay una discrepancia entre el que está tomando pecho y el que está tomando biberón. ¿Por qué? No había tampoco ninguna razón especial. Hoy día se intenta que todos los niños, si se van desarrollando bien y todo va correcto, hasta los 6 meses solo leche, ya sea materna, artificial o mixta. Y a partir de los 6 meses, pues ya vamos metiendo Poco a poco ir metiendo lo demás. Sí. alimentos. ¿Y tú que tienes manía con los alimentos, si saben bien, si saben mal, que es el momento de empezar a educar a los niños antes de que se case mi niña, o mi hijo, o mi nieto? A ver, cuéntame. ¿Me puedes repetir la pregunta? No lo entendí. Manía con Tú los hablas, alimentos. no, tú hablas muchas veces de los niños, y sobre todo los niños en crecimiento, de que deben reconocer todos los sabores e insistir en que de una forma inicial no rechacen ningún tipo de alimento las sabor, ¿no? verduras. Lo has defendido muchas veces, Sí. no te eches atrás. No, no, no. A ver, vamos a ver, ya lo he dicho, que este es el momento, los 3 primeros años, sobre todo 4 primeros años, son los más cruciales para que los niños cogen un hábito alimenticio saludable, para que coman fruta, para que coman verduras, etcétera. Y hay que ir poco a poco introduciendo, bueno, pues no introducir los alimentos, no voy a ponerle la carne y el pescado y todo junto al mismo tiempo, porque si no se va a hacer un lío, sino que primero empezamos con la carne de pollo, después vamos con otro tipo de carne, a los 8 o 10 meses empezamos con el pescado y vamos introduciendo fruta a los 6 meses también, como ha dicho, y aquí introduciéndole poco a poco y insistiendo. Bueno, ahora estás acostumbrado a la pera y al plátano, pues ahora te vamos a introducir un poco más de naranja, un poquito más de otra fruta, ¿no? Porque si no, al final... ¿Cómo se nota que estás en la crianza? Sí, ¿verdad? Así que es verdad que los niños, aunque sean pequeños, tienen su propio gusto también. Claro. Entonces hay comidas que les pueden gustar más o menos. Pero lo que no tenemos que hacer tampoco es limitarles. O sea, nosotros, por ejemplo, vemos que hay una comida que no les gusta mucho, pues se la tiene que comer de todas maneras y tenemos que hacérsela, ¿no? Porque si vamos limitando, al final le vamos a dar solo lo que le guste y no va a querer nunca probar nada nuevo. Y es muy importante desde el principio, cuando empezamos con la alimentación complementaria, en insistir y vamos insistiendo y normalmente la toleran perfectamente. Hay muchos niños que les cuesta mucho la fruta al principio, a veces está un poquito ácida, pues vamos insistiendo y al final la suelen tolerar perfectamente. Es así, como hay que hacerlo, ¿no? Y los embutidos antes de los 3 años nunca. No, embutido, a partir del año realmente los niños pueden comer prácticamente de todo, menos de alguna cosa, si queréis ahora lo comentamos. Incluso muchas de las comidas que se hacen en casa, si no son muy condimentadas o no son fuertes, las pueden comer perfectamente. Entonces a partir del año, mira, pueden comer todo tipo de verduras, de frutas, de yogures y postres lácteos, de legumbres, de carne y de pescado. Salvo, por ejemplo, el tema de la carne, las vísceras, que no son muy recomendables, y en cuanto a los embutidos, pueden tomar de pavo, de pollo y de cerdo, pues lo más aconsejable para esa edad sería pues, lomo curado, jamón serrano o jamón de York. Lo más Y caro, luego- lo más sí. caro, lo más caro. No Luego son hay que tontos, acostumbrarlos bien. no son tontos. Y luego, en cuanto al pescado, podrían tomar también pescados azules, pero hay que evitar hasta los 3 años los pescados azules gigantes, como son el pez espada, el emperador, el atún rojo, el cazón, hasta los 3 años. Y luego también es importante que no les demos calamares y mariscos al menos hasta los 2 años, y frutos secos, patatas, aceitunas, snack y todo eso al menos hasta los 4 años. Ni gusanitos tampoco. Tampoco, pero es una cosa muy curiosa. Nosotros la revisión del año, cuando explicamos la alimentación, pone el tema de los gusanitos y hemos llegado tarde siempre. Al año ya le han dado todos gusanitos y además no sé qué tienen que a todos les encanta. Me encanta. Pero tenemos que intentar evitarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa que siempre realizamos en la mitad más o menos del programa y seguimos hablando ahora enseguida de pediatría y de todas estas cuestiones comunes que afectan a la salud de los niños. Volvemos enseguida.
Esta semana estamos hablando de pediatría en Encantados de Cuidarte, como siempre con los doctores Pereñíguez y González y con el doctor Antonio Llofrío, pediatra y presidente de la Asociación Murciana de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Siempre hemos dicho los padres, sobre todo cuando somos primerizos, ¿no? Esa frase tópica, es que los niños vienen sin manual, es que no sabemos qué es lo que pasa. Y eso no sé si a los pediatras les pasa también un poco, ¿no? Se enfrentan, lo hablábamos antes en la primera parte, se enfrentan cuando llega un niño enfermo a la consulta ante un paciente que no habla y que no expresa con palabras lo que le ocurre. Yo no sé si eso entraña una dificultad para el pediatra o la propia experiencia de la profesión hace que eso se resuelva con facilidad. Pues la verdad es que como ya estamos acostumbrados a eso, nosotros por eso nos centramos mucho en la historia que nos cuentan los padres, en el aspecto del niño y en la exploración física nuestra, claro. Vamos, que no entraña especial dificultad, vaya. Sí, Habitualmente. sí, hay que estar preparado y formado para eso. Muy bien. ¿Por dónde seguimos? Pues yo quisiera, hay un problema en los niños que, bueno, que los padres nos ponemos un poquito nerviosos siempre, que es cuando tiene fiebre. Bueno, todos tenemos claro que si tiene menos de 2-3 meses y un niño con fiebre, ese no habría que ni que pasar por la consulta de la pediatría del centro de salud, sino directamente a urgencia del hospital, porque bueno, es un niño muy endeble y en cualquier momento eso puede ser nada o puede desembocar en cosas muy importantes. Pero ¿cómo manejamos o cómo debemos hacer el manejo de la fiebre? ¿Le damos enseguida el Dalsy, el Junifeno, el Apirofeno, el Apiretal? ¿Cuándo tengo que darle algo para la fiebre y cuándo empiezo a darle el antibiótico? Porque a mi hijo hay que ponerle antibiótico que tiene fiebre. Bueno, en principio para la fiebre, primero que pase de 38, porque hay veces que tiene unas décimas y que si realmente el niño está bien y no está molesto y lo ves corriendo y tal, pues no hace falta darle nada. Otras veces, sin embargo, con décimas, pues hay niños que les afecta mucho, lo ves que están muy apagados y tal, pues ahí, aunque no llegue a 38, pues quizás sí que habría que darle su antitérmico para quitarle esa sensación de disconfort, de malestar. En cuanto a antibióticos, yo sé que muchas familias pues dicen es que el pediatra siempre me dice que tiene un virus, ¿no? Pero es que es verdad, es que el 80% de infecciones en los niños son víricas y ese tanto por ciento aumenta mucho cuanto más pequeños son los niños. Los antibióticos no sirven para virus, solamente atacan infecciones bacterianas. Entonces, si la infección sabemos o presuponemos que es una infección vírica, no tiene que tomar antibióticos. Este año, por ejemplo, la gripe, pues que ha sido un poco más virulenta, a lo mejor que otros años, en el sentido de que ha dado fiebre alta durante muchos días. Pues lógicamente, ya cuando ya pasan 4 o 5 días, tu hijo tiene fiebre, pues ya pues, poco menos que vas exigiendo el antibiótico, ¿no? Y ya pues depende un poco de la confianza de la familia con el pediatra y que no darle el antibiótico en el caso que tengamos claro que es una infección vírica. Lo has dicho muy bien, si no supera los 38 grados centígrados no es necesario darle ningún antitérmico y habría que esperar eso, pues, un par de días antes de ir al pediatra o plantearse otro tipo de actuación con el niño. Sí, o sea, es que el miedo es libre. Nosotros pues vemos con frecuencia pues, gente que le acaba de dar fiebre hace una hora, empezó hace una hora con fiebre y a lo mejor fiebre no muy alta y ya pues lo llevan pues, para quedarse más tranquilo. Bueno, eso dice mucho del pediatra porque uno busca a alguien que le dé confianza y le dé seguridad de que lo que está haciendo con su hijo es bueno. Pues el pediatra es la figura principal en eso, ¿no? Porque yo necesito que el pediatra me diga, yo sé que a lo mejor no lo tengo que dar, pero yo tengo que estar tranquilo porque es mi hijo, ¿no? Ahora que has mencionado tú lo del popular Dalsy, alguna vez, yo creo que esto alguna vez nos ha pasado a todos, alguna vez por lo menos, de eso que el niño se levanta por la mañana y lo ves raro, no es que esté enfermo, pero lo ves un poco que no está al 100% de rendimiento, ¿no? Claro, el papá y la mamá nos tenemos que ir a trabajar, menudo follón si tenemos que quedarnos con el niño, ¿no? Lo de follón lo digo en sentido cariñoso, ¿no? Y le damos una dosis de Dalsy, a los 20 minutos está el niño contento como unas castañuelas y alguna vez me dijo el pediatra, dice, Dalsy solamente cuando hay presencia de fiebre o algún síntoma de dolor y no se puede hacer, no se debe hacer eso de, en previsión de que esto vaya más, le doy Dalsy y a correr. No sé si usted comparte ese criterio o no. Es que se acostumbran enseguida, entonces los niños enseguida que les pasa algo, ay, dame Dalsy, ¿no? Que es la marca, una marca. Sí, bueno, estoy diciendo Dalsy porque es muy popular también. Exactamente, y yo creo que no se deben de acostumbrar a eso. ¿Verdad? A veces pues, los niños pues, han pasado mala noche, han tosido, se levantan un poco cansados y a lo mejor pues venga, vamos a darle Dalsy que tiene que ir al colegio y nosotros a trabajar, claro. ¿No? Pero no se debería hacer. No es una práctica recomendable para nada. No. Antonio, yo quería, Juan de Dios ha ido enseguida a la patología, yo quiero hablar del niño sano.
Y entonces una de las referencias más importantes que hay en el niño sano es el tema de las vacunas. Entonces me gustaría que, en tu opinión, en nombre de la sociedad que preside, ¿cuál es vuestra posición con respecto a las vacunas? Lo que sale en las redes sociales de las dudas que con las vacunas, etcétera, etcétera, y que nos hable o desarrolle lo que a ti te parezca del tema vacunal, que es muy importante, ¿no? Sí, los pediatras siempre estamos por la labor de prevenir y luego no tener que curar. Y una de las medidas más importantes, aparte de la fluoración de las aguas, de la cloración, ha sido la vacuna, que es lo que más enfermedades ha quitado. Y entonces estamos totalmente por la labor de las vacunas. Es el mejor sistema de prevención de enfermedades. Y hay algunos movimientos, sí que es verdad, que están en contra de las vacunas y en algunas zonas donde ese movimiento están adquiriendo una mayor relevancia, se está viendo cómo están emergiendo algunas enfermedades. Cuando baja la cobertura de vacunación, las enfermedades tienden a reaparecer. ¿El calendario vacunal en la región de Murcia te parece adecuado? ¿Es un calendario general para este país llamado España? ¿Cómo veis eso? Bueno, ¿qué hacéis? ¿Sanidad está transferida? Yo tengo que decir que el sistema de trabajo y los profesionales que trabajan en la consejería, en el programa de vacunaciones, es muy alto. De primer nivel, sí, sí. De primer nivel. Son profesionales extraordinarios, están siempre a la orden del día. Además el jefe es de Espinardo. Con las últimas novedades las saben. Entonces yo creo que en Murcia tenemos uno de los calendarios mejores. Hay otras vacunas que la Asociación Española de Pediatría recomienda, pero que por otros motivos de salud pública no están incluidas en calendario, y son esas otras vacunas que nosotros en general recomendamos, sí, aparte de las que tocan en el calendario. Pues básicamente son la vacuna del rotavirus, que es para prevenir diarreas por este virus, y actualmente la vacuna de la varicela para niños que no le entra en calendario y que no la hayan pasado, y la vacuna del meningococo B, que es la vacuna más reciente, la que está creando también un poquito de más polémica, efectivamente. Sí, pero el calendario vacunal, a partir del 1 de enero del 2017, cambia. ¿En toda España? ¿Solo en Murcia? ¿Cambia en toda España? Sí, en principio va a cambiar en toda España. Ha sido una medida del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que intenta adecuar todos los calendarios de todas las comunidades autónomas para que sean iguales. De todas maneras, siempre cada comunidad autónoma es libre de decidir pues algún pequeño cambio que quiera introducir. Yo cuando estaba leyendo el por qué se cambiaba, bueno, entre otras cosas para intentar unificar en todas las comunidades autónomas, era que vamos a pasar del 3+1 al 2+1. Y me queda un poco fuera de juego. ¿Eso sí, qué significa? Bueno, hay vacunas que cuando tú las pones fuera del calendario de la comunidad autónoma, como la cobertura no es 100% o casi 100%, se deben de poner en una pauta de 3 dosis cuando son lactantes y luego un recuerdo en el segundo año de vida. Cuando ya universalizas esa vacuna, ya está probado que no hace falta poner 3+1, sino 2+1, 2 en la etapa lactante y 1 en el segundo. Uno de los objetivos es reducir los pinchazos que los damos a los niños. Sí, también. Y entonces, las revisiones que le hacemos ahora, donde llevamos a niños a que se los pesen, los tallen, los miden, etcétera, ahora casi todas coinciden con las vacunas. Sí. ¿Van a cambiar también esos periodos de revisiones o no? No, en principio van a seguir como están y solamente hay algunas vacunas, por ejemplo ahora la varicela, que se está empezando a vacunar a los lactantes que van cumpliendo 15 meses, se hará una visita a enfermería solamente para poner la vacuna de la varicela, no para revisión. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, pues ese niño sigue creciendo, ya lo llevamos a la escuela, se socializa, empieza a socializarse, empiezan a aparecer nuevas patologías, una en relación, pues eso, insisto, valga la redundancia, de relación con los compañeros, que si están activos, que si no están activos, que si son niños que obedecen, que no son obedientes, que son dispersos, etcétera, etcétera. Y ahí tiene una labor muy importante, a mi juicio, tanto el maestro y la familia como el pediatra, ¿no? Alguna vez han venido personas que se dedican a los temas de salud mental, etcétera, y nos han explicado que hay gabinetes muy interesantes de diagnóstico precoz y de bueno, puesta en marcha de terapias que pueden ser muy interesantes y muy importantes. ¿Este tema cómo lo lleváis? Pues nosotros tenemos un protocolo de actuación tanto en trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad y otro para trastornos del espectro autista. Desde hace unos años estamos trabajando en colaboración con
pediatría, salud mental, con la Consejería de Educación, a través de los maestros, y la verdad creemos que es un protocolo muy interesante y que está dando buenos resultados, sobre todo a nivel de detección precoz y luego manejo de ese niño diagnosticado. En España fuimos los pioneros en tener un protocolo de coordinación entre educación y sanidad del TDAH. Ah, esto es. ¿Y eso qué es el TDAH? El déficit de atención con hiperactividad. Ah, muy bien. No, a mí hay un tema que me curioso y que además te lo brindo para que hagas tu reivindicación, si te parece. Y es que la pediatría, yo me acuerdo que era hasta los 7 años, los niños se veían o los veía hasta los 7 años. Después de un movimiento muy interesante, incluso apoyado en aquellos momentos, yo me acuerdo que estaba por allí cerca con los médicos de familia y con las autoridades, se consiguió que la pediatría pasara hasta los 14 años. Y me consta que de vez en cuando emerge la ola de aumentar la edad pediátrica, unos hasta los 16, otros hasta los 18. ¿Tú cómo ves esa situación? ¿Qué te parece? ¿Tiene sentido? Yo creo que tiene sentido, por lo menos en la adolescencia, 14, 16 años por lo menos. Yo creo que a lo mejor coger de golpe de 14, 18 años, yo creo que puede generar pues, mucha mayor demanda, digamos, y los profesionales estamos limitados, tendrían que ofertarnos más recursos. Y luego, en Murcia tenemos un hándicap que en algunos hospitales se ve solo hasta los 11 años. Somos la única comunidad de España que no ve hasta los 14 años ¿Eso tiene algún hospitales. porqué o...? Pues, ¿Por qué me refiero científico, político? No, eso es decisión política. O sea que en la mayoría de las comunidades en autónomas, todas menos en Murcia, se atiende hasta los niños a los 14 años en el materno infantil. Exactamente. En los centros de salud sí atendemos hasta los 14 años, sin embargo en el hospital hasta los 11. Luego hay que decir que hay otros hospitales de la región que sí que están atendiendo a niños un poquito más grandes, pues algunos hasta los 12, otros hasta los 13, otros hasta los 14. Y muchas veces, incluso aquí en Murcia, para niños con enfermedades crónicas se siguen hasta prácticamente que son adultos. Sé que hay buena predisposición para aumentar la edad pediátrica en hospitales desde los 11 hasta los 14, pero de momento no se termina de dar los recursos para que esto suceda. Pero bueno, un problema económico no creo que sea. No creo que sea, porque vamos... en fin, si hay una voluntad política donde en España entera se está haciendo, que seguramente habrá resultado encima de la mesa, yo creo que esto es voluntad de querer hacer las cosas. No creo que sea tan complejo ni tan complicado. Yo creo que esa voluntad existe, pero llevamos un tiempo y no termina de... Mira, tú igual que tú, porque tú y yo casi somos de la misma quinta, ¿tú has Se oído acaba de quitar, doctor, pero lleva un puñado de años. ¿Tú has oído alguna vez, cuando se habla de sanidad, que alguien te haya dicho hay cuarto? Jamás, claro, nunca. Claro. Distintas administraciones, distintos partidos. Si todos sabemos que hay que gestionar la crisis, y las crisis en movimientos, en servicios de este calado que cuestan tanto dinero, son difíciles. Yo creo que hace falta voluntad política y sentarse y pensar por aquí todo allí, poco allí. Yo creo que tenéis que conseguirlo, y tenemos sobre todo para la sociedad murciana. Los niños van a estar más protegidos. Yo creo que los niños se lo merecen. Claro. Yo creo que en esas cosas hay que ser fuerte, ¿no? Sí. Es decir, ¿no? Juan, después de la reivindicación. La media de tarjetas sanitarias de un médico de familia en la región de Murcia estará en 1.500, 1.600 tarjetas. Siempre se ha dicho que el dato óptimo que tiene, o las tarjetas que debería tener un pediatra son unas 800. ¿En cuánto está la media en la región de Murcia? Pues la media está bastante más alto esto, entonces yo creo que debe estar en torno a unas 1.100. Hay compañeros que tienen 1.400 tarjetas o 1.500 y luego hay otros compañeros que tienen menos de 1.000, tuvieron la suerte probablemente de que antes de que empezara la crisis pues se desdoblaron plazas y entonces al dividir los cupos pues se quedaron con un cupo bastante interesante que te permite además poder hacer muchas más cosas, poder hacer otros programas de salud. Sin embargo, cuando tienes un cupo muy numeroso, donde tienes muchas consultas, pues te limita un poquito el poder desarrollar otras actividades que nos encantaría poder hacer. En el tema de los niños, yo eso lo vivo con los pediatras de allí, además con mucho interés. Ellos se quejan de que no le hago caso, lógicamente, pero no es mentira, le hago mucho caso. Y es verdad que cuando se pasa de 800 a 1.000, los incrementos de la demanda se notan muchísimo más que en medicina, muchísimo más que en medicina. Es decir, que un pediatra pase de tener 1.000 a 1.100, 1.200, es que es no vivir.
porque es que empieza a haber, eso lo he visto yo, empieza a haber niños a las 9 de la mañana y es la 1 y hay un follón todavía tremendo. Es decir, luego esto también lleva consigo el tema de las sustituciones. Es decir, luego una consulta de medicina se puede sustituir con, digamos, entre comillas y subrayado, con una cierta alegría, por decir algo, pero las de pediatría es que se ponen en 90 y 100 niños, ¿no? Un profesional que tiene que partir la consulta, yo creo que hay que ser, sin lo que decía Antonio, ¿no? Sin reivindicar la luna, pero sí que ser sensible a esas modificaciones pediátricas en el volumen, porque a veces refuerzos de un pediatra son muy importantes y solucionan y planifican el tema de una zona de salud a muchos años vista. Y el problema de pediatría también está, médicos pediatras también tienen ese problema, y también hay que hacer una llamada a la enfermería pediátrica, que también tiene un grave problema en ese sentido, ¿no? Que, bueno, eso es un problema muy importante. Porque en algunos sitios la proporción de médico y enfermero no es 1 a 1, no hay un pediatra y no hay una enfermera de pediatría, sino muchas veces un pediatra y medio es una enfermera o incluso menos. Y no solamente eso, es que la enfermería pediátrica utiliza unas técnicas que son más distantes a la formación normal de un estudiante de enfermería. Quiero decir, la toma de la tensión arterial, la extracción de sangre, la práctica de un electro, etcétera, etcétera, digamos que forma parte del bagaje habitual que un enfermero ha ido a lo largo de su vida desarrollando. Pero el tema de la pediatría, pues lo mismo que un enfermero de cirugía o un enfermero de la UCI, necesitan una cierta especificidad en su formación. Y tú lo sabes, porque lo habrás vivido seguro, sí, sí, que estás con tu enfermero un montón de tiempo y te conoce y sabe medir, pesar, dar, entra un chaval nuevo o sin chaval, y que tiene que hacer esas técnicas nuevas, y ahí tenemos un problema importante. La labor de enfermería pediátrica es fundamental para el equipo pediátrico del centro, es totalmente fundamental. Y es verdad, como dice él, que realmente tienen más cupo que enfermeros que trabajen con adultos, ¿no? Por ejemplo, pues si tiene suerte que tiene un enfermero pediátrico por cada 2 pediatras y cada uno de los pediatras tiene 1.200 tarjetas, pues ese enfermero se encarga de 2.400 tarjetas. Claro. Y sin embargo, muchas veces no se le tiene en cuenta eso y lo tienen un poco pues haciendo extracciones de adultos, que si aquí falta uno por abajo, si te pones tú, interrumpen un poco la labor. Y fijaros también que hay muchas veces que las revisiones del niño sano, hay unas que se encargan los pediatras, pero hay otras que se encargan solamente enfermería. Claro. Tienen que revisar a los niños, medirlos, pesarlos, tomarle una serie de medidas y a su tiempo y su especialización. Eso a veces son muy específicas, es decir, necesitas de personal específicamente formado para eso, sí. Y las cargas a veces son excesivas en enfermería. Es una de las reivindicaciones, incluso mayor que las de personal facultativo pediátrico, de tener unos equipos de pediatría en la enfermería sólidos y que se mantengan en el tiempo y con una ratio por persona, o sea, profesional, cupo interesantes, ¿no? Porque es verdad, se nota mucho. Y además ellos tienen mucha autonomía, es decir, es que lo que él dice es que muchas de las revisiones, etcétera, los pasan directamente los enfermeros. Y si notan, detectan, ven alguna circunstancia, consultan con el profesional y si no, la cosa funciona y funciona bien, ¿no? ¿Has tomado nota bastante de lo que tienes que hacer con el nieto? Bastante. Vale. Lo que pasa es que yo tengo a mi nieto que lo tienen que ver los pediatras por razones obvias de Espinardo. Pero ya contaré también contigo. Pediatra es estupendo. Estoy tranquilo, ¿no? Estoy tranquilo. Estupendo. Son fiables, ¿no? Muy bien. Igual que hemos hablado de las pruebas del oído y de muchas cosas que se hacen a los críos cuando son pequeñicos, las pruebas oculares también se les hace algún tipo de prueba al principio, o es solamente cuando se nota algún tipo de deficiencia o cuando se hace. Sí, nosotros cuando hacemos las revisiones del niño sano miramos algunas cosas de los ojos de los niños, ¿no? La revisión del recién nacido y la siguiente, una de las cosas que miramos es el reflejo rojo del recién nacido, que se llama, y si está normal, pues en principio no hay ningún problema. Es importante siempre hacer el seguimiento, por eso son tan importantes las revisiones, ¿no? Y cuando, por ejemplo, o los padres o nosotros mismos estamos en la consulta, que el niño pues parece que tuerce un ojo, pues son cosas importantes que cuanto antes lo detecten y se diagnostiquen y se traten, pues mucho mejor para la evolución. En general, un niño que en principio no dé síntomas, con las revisiones del programa Niño Sano podemos estar hasta cierto punto tranquilos en el aparato ocular. También depende un poco de los antecedentes familiares. Familias donde hay mucha miopía, pues lógicamente tenemos que llevar más cuidado con ese niño, que tiene mucha más probabilidad de tener algún problema.
Y le pregunto esto porque cuando surge algún problema ocular, pues es muy habitual y además se corrigen con cierta facilidad. Los niños se le ponen sus gafitas de bien pequeñitos y se va tratando de corregir esa deficiencia. No ocurre así en todo el mundo. Que tenemos una suerte que a veces ocurre que no valoramos las cosas hasta que dejamos de tenerlas y mientras no nos damos cuenta de la suerte que tenemos, ¿no? Digo esto porque nos han llamado hoy del Colegio La Consolación de aquí de Espinardo para pedirnos que nos hiciéramos eco de una iniciativa que han puesto en marcha, que se va a desarrollar este próximo viernes 13 de mayo. Lo organiza una ONG que tienen ahí en el propio centro, que se llama Del Güende, y que ha organizado un concierto solidario este viernes 13 de mayo en el Aula de Cultura de la Fundación de la Caja Mediterráneo, frente a los soportales de la Catedral de Murcia. Van a celebrar, como digo, un concierto solidario en cuya organización interviene también un médico de Murcia, el oftalmólogo Ángel Guirao, y se ha establecido una pequeña entrada simbólica de 5 euros para este concierto solidario con la que pretenden recaudar fondos para ayudar a graduarse la vista y a poner gafas a los niños de un lugar en concreto de Filipinas, de la isla de Cebú, que no tienen la misma suerte que tienen aquí nuestros niños, que cuando el pediatra le detecta un problemita, pues rápidamente le ponemos las gafas o le mandamos al oftalmólogo para que se corrija y seguramente todo sale bien en poco tiempo, ¿no? No todo el mundo, repito, tiene esa suerte y esta ONG del Güende, del Colegio La Consolación de Espinardo, ha organizado este concierto solidario viernes 13 de mayo a las 7 de la tarde en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo, aquí en Murcia. Y hay otra cita más que queríamos recordar, algo para el día 17. Sí, el próximo martes 17 de mayo a las 7:30 en la Real Academia de Medicina y Cirugía va a dar una conferencia el presidente nacional de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Pep Basora, sobre el futuro de la atención primaria en el sistema sanitario público basado en el hospital. Interesante. Muy interesante porque, bueno, vamos a hacer una fotografía de que parece del hospitalizantrismo, que el rey de la sanidad es el hospital y parece que todo va dirigido hacia el hospital, y va a poner encima de la mesa cuál es el futuro de los centros de salud, de la atención primaria, si no cambiamos esta inercia. Yo nunca lo he hecho, pero esta vez lo voy a hacer. Si me permite, Antonio, yo quisiera dedicar este programa a todos los pediatras de la región y, si me permitís, especialmente, creo que hacéis una labor inmensa. Lo digo de corazón, ¿eh? Y no es porque esté esto aquí, no porque tenga mis pediatras, y no, lo que veo, lo que observo y lo que oigo por la región de Murcia, la pediatría hospitalaria es una pediatría de altísimo nivel, científico y personal. Entonces, en ese sentido, si me permite, voy a levantar la bandera por María Ángeles, por Arantxa, por Segura y por Charo, que son los pediatras de Espinardo. Muchas gracias. Muy bien, y lo hacemos extensivo al resto de pediatras, naturalmente, de la región de Murcia, y a Antonio Frío le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy aquí en el programa y quedamos emplazados para otra ocasión. Encantado. Doctor Pereñíguez, doctor González, muchas gracias. Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Hablando de laboratorios, eso está Pues complicado, bueno, ¿no? es que el día 17 tenemos que estudiarlo, porque el día 17 viene el presidente de la sociedad y tendremos que ir a aplaudir. Ya veremos. Bueno, a ver lo que hacemos. Algo haremos la semana que viene. algo haremos. Ustedes no pierdan la sintonía. Gracias y hasta la semana que viene.